¿Alguna vez te has sentido frente a un desafío imposible? Esta historia es para ti, que buscas inspiración para superar tus propias batallas mientras te sumerges en un relato tranquilo que acompaña tu mente hacia el descanso. A lo largo de este viaje descubrirás cómo un joven enfrentó monstruos temibles, recibió ayuda divina y transformó su destino con coraje y sabiduría. No es solo un cuento de héroes, sino una guía para entender que incluso en la oscuridad más profunda, la luz del ingenio y la determinación pueden guiarnos. Te invito a dejarte llevar por estas palabras, a sentir la calma y el asombro que esta aventura milenaria puede ofrecer. Este video te acompañará en un momento de paz, mientras conoces a Perseo en detalle desde su origen hasta sus triunfos y el legado que dejó. Al final, encontrarás datos fascinantes que quizás no conocías para cerrar con una sensación de maravilla y conexión con el pasado. Permite que la narración relaje tu mente y te lleve a un espacio donde la historia y el sueño se entrelazan. Prepárate para un recorrido tranquilo pero emocionante, donde cada capítulo te acercará más a la esencia de un héroe, que con valentía y humildad nos recuerda que el poder de transformar nuestra realidad está en nosotros mismos. No pierdas detalle y acompáñame en esta travesía por los mitos olvidados que hoy vuelven a la vida para inspirarte. Antes de continuar, te invito a que te acomodes, respires profundo y dejes que la voz del pasado te envuelva. Da un paso hacia ese mundo donde los dioses inmortales se cruzan y el valor se mide en actos y decisiones. Al final, no olvides suscribirte y compartir este viaje con quienes necesitan recordar que la fuerza está dentro. Ahora, sin más, comencemos. Capítulo 1. El origen de un héroe en la antigua ciudad de Argos. Bajo cielos dorados y mares susurrantes, nació Perseo, hijo de la princesa Danae y el dios Zeus. Su nacimiento estuvo marcado por una profecía que amenazaba con cambiar el destino de su familia para siempre. El rey Acricio, su abuelo, temía la llegada de un nieto que acabaría con su vida y por eso tomó medidas desesperadas para evitarlo. Sin embargo, el destino tiene formas misteriosas de cumplirse, más allá del control humano. Acricio encerró a Danae en una torre sin puertas ni ventanas, aislándola del mundo para que no pudiera tener descendencia. Pero Zeus, desde el Olimpo, envió una lluvia dorada que penetró la prisión y tocó a Danae, impregnándola con su poder divino. Así fue concebido Perseo, un niño destinado a grandes cosas, con la sangre de un dios corriendo por sus venas. Este origen divino le otorgó fuerza, coraje y una sabiduría más allá de su edad. Temiendo la profecía, Acricio ordenó que Danae y el bebé fueran arrojados al mar, dentro de un cofre de madera sellado. El mar embravecido parecía condenado a tragarlos para siempre, pero los dioses tenían otros planes para el joven héroe. La corriente los llevó a la isla de Sérifos, donde fueron rescatados por un pescador llamado Dictys. Este acto de bondad cambió el destino de Perseo y le ofreció un nuevo comienzo, lleno de posibilidades. Perseo creció en Sérifos bajo el cuidado protector de su madre y Dictys, quien lo educó con historias de héroes y dioses. Desde niño, mostró un espíritu fuerte y decidido, consciente de que su vida estaba marcada por un destino especial. A pesar de las dificultades, Perseo desarrolló humildad y respeto por la vida, cualidades que lo distinguirían en sus futuras aventuras. La mezcla de sangre mortal y divina hizo que su corazón latiera con un ritmo único y poderoso. El rey Polídex, gobernante de Sérifos, se fijó en Danae y deseaba casarse con ella. Pero Perseo se opuso firmemente. Polidectes, astuto y cruel, ideó un plan para deshacerse del joven héroe. Fingió estar interesado en otra mujer y pidió a Perseo un regalo imposible: a la cabeza de la gorgona Medusa. Así comenzó el reto que pondría a prueba
no solo la fuerza de Perseo, sino también su inteligencia y valentía. Para enfrentar esta misión casi suicida, Perseo recibió la ayuda de los dioses Atenea y Hermes, quienes le entregaron objetos mágicos y consejos sabios. El escudo de Atenea, pulido como un espejo, le permitiría mirar a Medusa sin convertirse en piedra. Hermes le ofreció un par de sandalias aladas para volar y un casco que lo haría invisible. Estas herramientas divinas eran esenciales para la tarea que le esperaba. Antes de partir, Perseo buscó a las Greas, 3 hermanas ancianas que compartían un solo ojo y un solo diente entre ellas. Con astucia les arrebató el ojo, obligándolas a contarle dónde encontrar a las ninfas que poseían los objetos mágicos restantes. Esta parte del viaje exigió paciencia, inteligencia y estrategia, cualidades que Perseo comenzó a dominar en el camino hacia su destino. Con las alas doradas en sus pies y el casco de invisibilidad cubriendo su cabeza, Perseo emprendió el vuelo hacia la guarida de Medusa. La tensión y el silencio se mezclaban mientras se acercaba al peligro mortal. Sabía que un error significaría su fin, pero también comprendía que era la única manera de cambiar su destino y proteger a su madre. Este fue el comienzo de una hazaña que quedaría grabada para siempre en las leyendas. Perseo logró enfrentarse a Medusa sin mirarla directamente, usando el escudo para guiar su ataque. Con un golpe certero, cortó la cabeza de la gorgona, evitando su mirada petrificante. El triunfo fue tan inesperado como grandioso, pues superó un desafío que parecía imposible. La valentía y la astucia se combinaron para forjar al héroe que cambiaría su historia y la de todo el mundo. Tras la victoria, Perseo emprendió el camino de regreso con la cabeza de Medusa como prueba. Sin embargo, sabía que aún le esperaban peligros y decisiones difíciles. El destino, que había comenzado con una profecía aterradora, comenzaba a revelar una historia de coraje, amor y justicia. Perseo no solo había nacido para enfrentar monstruos, sino para convertirse en un símbolo eterno de esperanza. Capítulo 2. La amenaza del rey Polidectes en la isla de Sérifos. La presencia de Perseo comenzó a incomodar al rey Polidectes, un hombre ambicioso y despiadado. Polidectes deseaba a Danae, la madre de Perseo, y veía en el joven un obstáculo para lograr sus objetivos. La tensión entre ellos crecía, y el rey tramó un plan para deshacerse de Perseo sin mostrar su crueldad abiertamente. Su estrategia estaba basada en el engaño y en aprovechar la valentía del joven héroe. Polydectes fingió interés en otra mujer para celebrar un banquete en su honor, y durante la fiesta anunció que esperaba un regalo de cada invitado. El rey pidió a Perseo un presente especial, algo que sabía que el joven no podría conseguir fácilmente. Le exigió la cabeza de la gorgona Medusa, una criatura tan peligrosa que nadie se atrevía a enfrentarla. Esta petición fue una trampa para enviar a Perseo a una misión casi suicida. A pesar del peligro evidente, Perseo aceptó el desafío sin dudar. La presión y la amenaza no lo detuvieron. Su espíritu valiente y decidido lo impulsaba a demostrar su valor. Sabía que esta misión no solo salvaría su vida, sino que también protegería a su madre de las intenciones del tirano. El peso de la responsabilidad lo hacía fuerte, y la determinación iluminaba su camino. Mientras tanto, Polydectes celebraba su cruel plan, seguro de que Perseo no regresaría con vida. Creía que eliminando al joven podría tomar el control total sobre la isla y Danae sin resistencia. Sin embargo, subestimaba la protección divina que acompañaba a Perseo y la fuerza interior que el héroe poseía. La oscuridad de la traición chocaba con la luz de la esperanza y el coraje. La noticia del encargo corrió rápido entre los habitantes de Sérifos, y muchos temían por la vida de Perseo. Algunos ofrecieron ayuda en secreto, mientras otros evitaban involucrarse por miedo. El joven héroe se preparó mentalmente para el viaje, consciente de que enfrentaría no solo a un monstruo,
sino también a la traición y la incertidumbre. Cada paso lo acercaba a su destino. En este contexto de tensión, Perseo buscó consejo y protección en los dioses, quienes no tardaron en responder a su plegaria. Atenea y Hermes aparecieron para guiarlo y proveerle herramientas indispensables para la misión. Este apoyo divino fue un símbolo de que el camino de Perseo estaba marcado por la justicia y la virtud. La intervención celestial reforzó su confianza y determinación. La amenaza de Póledex fue el motor que impulsó a Perseo a salir de la seguridad de Sérifos y enfrentarse al mundo desconocido. Cada decisión tomada fue una muestra de coraje y sabiduría, elementos esenciales para todo héroe. Este capítulo en la vida de Perseo fue el comienzo de una transformación que lo llevaría a alcanzar su verdadero destino. El joven comenzó a descubrir el poder que llevaba dentro. Antes de partir, Perseo se despidió de su madre con promesas de regresar, victorioso, y protegerla. El amor y la responsabilidad pesaban en su corazón, pero no impedían que su espíritu fuera ligero y resuelto. La separación fue dolorosa, pero necesaria para que el héroe cumpliera con la misión que le cambiaría la vida y la historia de su mundo. Este acto de entrega fortaleció su voluntad. La amenaza del rey Póledex no solo representó un peligro físico para Perseo, sino también una prueba para su carácter y su destino. La traición y el desafío lo impulsaron a convertirse en un héroe verdadero capaz de enfrentar lo imposible. Esta historia nos recuerda que a veces los mayores retos surgen de quienes deberían protegernos y que el valor nace en medio de la adversidad. Así comienza el viaje de Perseo, marcado por el peligro y la esperanza. Una historia que enseña que la valentía puede surgir frente a la traición y que el destino puede cambiar cuando elegimos enfrentar nuestros miedos. Sigue conmigo para descubrir cómo los dioses y el ingenio acompañarán al joven héroe en su misión y cómo la leyenda de Perseo cobrará vida ante tus ojos. Capítulo 3. El encuentro con los dioses. Perseo, decidido a cumplir su misión, sabía que no podía enfrentar a Medusa solo. En su interior, sentía que necesitaría algo más que fuerza para vencer a la Gorgona. Fue entonces cuando, en medio de una noche silenciosa, recibió la visita de dos figuras celestiales: Atenea, diosa de la sabiduría, y Hermes, mensajero de los dioses. Descendieron con una luz suave. Ambos venían a guiar al joven en su camino de héroe. Atenea se presentó con su armadura brillante y mirada serena. Su voz era firme, pero reconfortante, y en ella había siglos de conocimiento. Sabía del corazón valiente de Perseo, y lo había elegido para una tarea sagrada. Su deber no era solo cortar una cabeza monstruosa, sino restaurar el equilibrio entre lo divino y lo humano. Su sabiduría sería una antorcha en la oscuridad que se avecinaba. Hermes, ágil y sonriente, llevaba consigo la ligereza del viento con sandalias aladas. Se movía como un suspiro entre los árboles y las estrellas. Él le ofreció orientación y astucia, pues conocía caminos ocultos y secretos antiguos. Su papel sería ser guía, pero también maestro en el arte de la estrategia. Para vencer a Medusa, no bastaba con el valor. Se necesitaba también inteligencia. Los dioses sabían que Medusa no podía ser mirada directamente, pues convertiría a cualquiera en piedra. Por ello, Atenea le entregó un escudo pulido como un espejo. Con él, Perseo podría ver el reflejo del monstruo sin caer en su hechizo mortal. Este regalo no era solo una herramienta, sino un símbolo del uso del ingenio frente al peligro. La sabiduría siempre sería su mayor arma. Hermes, por su parte, prometió buscar otros artefactos esenciales para la misión. Le habló de unas ninfas que custodiaban objetos mágicos y de unas hermanas que guardaban secretos vitales. Perseo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si de un hechizo se tratara. El mundo de los dioses se abría ante él como un mapa lleno de desafíos. Cada paso, cada consejo, tenía un propósito divino. Aquel encuentro
transformó a Persio, no solo en un guerrero, sino en un elegido. Ya no era solo un joven defendiendo a su madre, sino un instrumento de los cielos. La presencia de los dioses le infundió un valor más profundo, casi sagrado. Comprendió que su viaje era parte de una historia más grande que él mismo. Se sintió humilde y poderoso al mismo tiempo. Antes de marcharse, Atenea le tocó el hombro y le dijo que el miedo era natural, pero no debía gobernarlo. Le recordó que incluso los héroes tiemblan, pero siguen adelante. Hermes le guiñó un ojo y le dio ánimos, asegurándole que los caminos más difíciles son los que conducen a la grandeza. Sus palabras se grabaron como fuego en el alma del joven. Ya no estaba solo. Mientras los dioses desaparecían en la bruma nocturna, Persio sintió una paz nueva. Su corazón latía con firmeza, impulsado por algo más grande que el orgullo. Ahora tenía una misión divina, y eso le daba sentido a su existencia. Lo que antes era una orden del rey, ahora se convertía en una causa noble. El destino se había pronunciado, y él lo aceptaba. Con el escudo en su poder y las instrucciones claras, emprendió el primer tramo de su viaje. Cada paso era una declaración de fe, cada respiración un acto de entrega. Sabía que encontraría más aliados y obstáculos en el camino, pero su espíritu ya estaba forjado por el encuentro celestial. El cielo lo había tocado, y él respondería con valor. La aventura apenas comenzaba. En ese silencio posterior a la partida de los dioses, Persio miró al firmamento. Las estrellas brillaban como testigos de su promesa. Sabía que lo que estaba por venir sería difícil, pero su alma ya no dudaba. Con la mente clara y el corazón firme, avanzó hacia su destino. Así, bajo el amparo de Atenea y Hermes, el joven héroe dio su primer paso hacia la inmortalidad. Capítulo 4. A la búsqueda del escudo y la espada. Persio, fortalecido por el encuentro con los dioses, sabía que debía prepararse bien antes de enfrentar a Medusa. El escudo que le otorgó Atenea era solo el inicio de un conjunto de herramientas que necesitaría. Hermes le había mencionado armas sagradas custodiadas por seres misteriosos. Estas armas no eran comunes, estaban hechas con el poder de los dioses. El joven emprendió su camino con decisión y respeto por lo que estaba por recibir. Su primera parada fue un bosque espeso donde, según Hermes, se escondían las ninfas del norte. Estas criaturas antiguas custodiaban objetos mágicos que solo entregaban a los elegidos. Persio se adentró entre los árboles con pasos firmes y mirada atenta. Sabía que no debía mostrarse arrogante ni impaciente, pues las ninfas valoraban el corazón puro. La niebla cubría el suelo, y el silencio reinaba como un presagio. Después de horas de búsqueda silenciosa, las ninfas aparecieron en un claro bañado por la luz de la luna. Flotaban como brumas vivientes, con voces suaves y ojos que brillaban como estrellas. Le preguntaron por qué buscaba las armas y qué lo motivaba a enfrentar a Medusa. Perseo habló con sinceridad sobre su madre, la injusticia de Polidex y la guía de los dioses. Las ninfas lo escucharon con atención, sin interrumpir. Al final, una de ellas asintió con calma y extendió sus manos. Le ofrecieron una espada forjada por Hefesto, brillante como el amanecer y afilada como el juicio divino. Esta espada era capaz de cortar incluso escamas de dragón, perfecta para su misión. También le entregaron una bolsa mágica que podría contener cualquier objeto sin importar su tamaño. Todo fue dado con solemnidad, como un pacto de confianza. Persio agradeció con humildad y guardó la espada junto al escudo en su espalda. Sentía que su cuerpo era el mismo, pero su espíritu estaba más fuerte y enfocado. Cada regalo recibido era un recordatorio de la gravedad de su tarea. Ya no era solo un joven valiente, sino un portador de esperanza. El peso de las armas sagradas era también el peso de una misión divina. Antes de partir, las ninfas le hablaron del próximo paso. Debía visitar a las Grayas. Ellas eran ancianas sabias que compartían un único ojo y un diente. Aunque difíciles de tratar,
poseían el conocimiento que necesitaba para encontrar a Medusa. El camino hacia ellas no era fácil, lleno de trampas y criaturas engañosas. Perseo tomó nota mental de cada detalle, preparándose para lo que vendría. Al dejar el bosque, el héroe sintió el poder fluir a través de sus brazos. El escudo, la espada y la bolsa eran símbolos de su vínculo con lo divino. Pero más allá del poder físico, había una transformación interior en curso. Ya no dudaba de su propósito, y cada paso que daba resonaba con determinación. Era como si la tierra misma reconociera su misión. Durante la caminata, Perseo entrenaba en silencio, balanceando la espada y practicando movimientos defensivos con el escudo. Sabía que el dominio de sus herramientas era tan importante como poseerlas. No quería fallar en el momento crucial por falta de preparación. Su disciplina era constante, como si cada instante valiera oro. El tiempo se había vuelto precioso. Una noche, acampado junto a un arroyo, miró su reflejo en el escudo pulido. Allí no solo vio su rostro, sino también sus dudas, miedos y esperanzas. Recordó las palabras de Atenea y las risas sabias de Hermes. No estaba solo, y el universo parecía susurrarle que iba por buen camino. Se durmió con la espada al lado, como si velara su descanso. Así continuó Perseo su camino, más equipado y más consciente que nunca. Cada objeto mágico era un paso más hacia su destino. Cada paso una prueba de su temple. Con la bendición de los dioses y el poder de las armas sagradas, estaba listo para el siguiente desafío. Las grallas lo esperaban con secretos milenarios. La búsqueda apenas comenzaba, pero el héroe ya se sentía preparado. Capítulo 5. El camino hacia las Greas. Tras recibir las armas sagradas, Perseo se dirigió hacia las tierras del norte, donde habitaban las Greas. Estas tres hermanas, antiguas como el tiempo, compartían un solo ojo y un único diente. Su conocimiento era vasto, pero sus corazones, endurecidos por los siglos, no eran fáciles de conmover. Hermes le había advertido que su ayuda no se conseguiría con palabras dulces. Perseo debía actuar con astucia si quería obtener respuestas. El viaje fue largo y solitario, cruzando montañas y ríos helados. El clima se volvía cada vez más inhóspito, y la niebla cubría el suelo, como un manto de misterio. Aún así, el joven héroe no se detuvo, guiado por la certeza de su misión. En su corazón latía el deseo de justicia, y el llamado de algo más grande que él. La determinación era su mayor aliada en esas tierras olvidadas por el sol. Finalmente llegó a un valle donde no cantaban los pájaros ni crecían las flores. Allí, entre piedras agrietadas, encontró la cueva de las grallas. El aire era espeso y olía a antigüedad, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado. Con pasos lentos, se adentró en la oscuridad, empuñando su escudo como linterna. Escuchó risas ásperas y voces que murmuraban secretos invisibles. Las Greas lo recibieron con sorpresa y desconfianza, sus rostros arrugados, girando hacia él, sin ver. Una de ellas sostenía el ojo, pasándolo con cuidado a otra, mientras la tercera reía sin dientes. Perseo observó con atención cómo se turnaban el sentido de la vista. Sabía que no podía esperar que le dieran lo que buscaba por voluntad propia, así que esperó pacientemente su momento. Cuando una de ellas dejó el ojo en una piedra por un instante, Perseo se lanzó con rapidez, lo tomó en sus manos y se alejó, obligándolas a gritar y suplicar. «Devuélvelo». Chillaban, ciegas y desesperadas. El héroe se mantuvo firme y les habló con voz serena. «Les devolveré el ojo si me dicen cómo encontrar a las ninfas que custodian las alas doradas». Las Greos entendieron que no tenían elección. Resignadas, le contaron la ubicación secreta de un valle oculto, donde las ninfas doradas bailaban entre las nubes. Le advirtieron que debía acercarse con respeto, pues no toleraban a los impuros. Perseo escuchó cada detalle con atención, grabando las palabras en su mente. Solo entonces les arrojó el ojo, que rodó por el suelo
hasta caer en las manos huesudas de una de ellas. El trato estaba cumplido. Perseo salió de la cueva, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que había pasado una prueba de ingenio. No había luchado, pero había vencido con inteligencia y coraje. Esa victoria silenciosa fortalecía su espíritu para los desafíos por venir. Las grallas no lo olvidarían, ni él a ellas. Su destino se entrelazaba ahora con saberes que pocos osaban buscar. El viaje hacia el Valle de las Ninfas lo condujo a través de montañas, donde el viento hablaba con voces de antaño. Los árboles torcidos se inclinaban como si quisieran susurrarle advertencias, pero Perseo caminaba confiado, protegido por las bendiciones divinas y la claridad de su propósito. Sentía que los ojos invisibles del Olimpo lo observaban con interés. La historia del héroe avanzaba con fuerza. Al llegar a un claro envuelto en luz dorada, supo que había encontrado el lugar indicado. El aire tenía un aroma dulce, y las hojas centelleaban, como si cada una escondiera una estrella. Las ninfas aún no se mostraban, pero él sabía que lo estaban observando. Decidió sentarse y esperar sin hablar, dejando que su presencia dijera todo. La paciencia también era parte del valor. Así terminó Perseo su encuentro con las Greas y abrió paso al siguiente capítulo de su viaje. Había usado la inteligencia como espada sin necesidad de violencia, y en esa victoria encontró una lección poderosa. No siempre el héroe vence con fuerza. A veces es el pensamiento claro y la calma lo que abre las puertas del destino. Las alas doradas lo esperaban, y el cielo pronto sería su camino. Capítulo 6. El secreto de las alas doradas. El valle donde habitaban las ninfas era un lugar encantado, oculto entre nubes bajas y colinas suaves. La luz parecía más tibia allí, como si el sol acariciara el suelo con dedos dorados. Perseo avanzó en silencio, temeroso de romper la armonía sagrada que envolvía el aire. Había aprendido que en estos lugares no mandaba la fuerza, sino el respeto. Se sentó junto a un arroyo y esperó con humildad. Las ninfas aparecieron sin aviso, emergiendo entre los árboles como parte del paisaje. Sus cuerpos eran ligeros, como el viento, y sus cabellos brillaban con reflejos del amanecer. Rodearon a Perseo con una danza silenciosa, examinándolo con ojos que todo lo veían. No hablaron al principio, solo lo observaron con curiosidad antigua. Finalmente, una de ellas rompió el silencio, con una voz suave, como el agua. «Has llegado con un corazón limpio», dijo, «y traes la misión de los dioses en tu mirada». Perseo inclinó la cabeza, agradeciendo sin palabras. Les habló de Medusa, de la espada y el escudo, de las Greas y su búsqueda. Las ninfas lo escucharon con atención, sin interrumpirlo ni dudar. Cuando terminó, las tres asintieron en armonía perfecta, como hojas movidas por una misma brisa. Una de las ninfas desapareció brevemente y regresó con un objeto envuelto en lino blanco. Lo desplegó con cuidado, revelando unas sandalias doradas que brillaban como si contuvieran el cielo. «Estas son las sandalias aladas de Hermes», explicó, «y solo vuelan con pies sinceros». Perseo extendió las manos y las recibió con profundo asombro. Sintió el poder del aire correr por sus dedos. Al colocarse las sandalias, un cosquilleo subió por sus piernas hasta el pecho. El cuero era ligero, pero parecía parte de él, como si siempre le hubieran pertenecido. Dio un paso y se elevó unos centímetros del suelo, flotando como hoja al viento. Las ninfas lo miraban con serenidad, sabiendo que su papel estaba cumplido. Perseo descendió y se inclinó en señal de gratitud. Antes de partir, una de las ninfas se acercó y le susurró una advertencia. «Volar te da libertad, pero también te hace visible para los ojos del destino. No olvides que el cielo escucha». Él asintió, grabando esas palabras en su alma. No eran solo consejos mágicos, sino recordatorios del peso que conlleva ser elegido. Las alas no eran un juego, sino una promesa. Alzando el vuelo por primera vez,
Percio sintió como el mundo se hacía pequeño bajo sus pies. El aire era fresco y le llenaba el pecho con fuerza nueva. Todo lo que había vivido, hasta ese momento, cobraba sentido en la altura. Ya no era solo un joven con una misión, era un héroe en marcha. La tierra se extendía ante él como un mapa, esperando ser recorrido. Sobrevoló ríos, montañas y bosques, desplazándose con una rapidez desconocida hasta entonces. Las sandalias no solo le permitían volar, sino que lo conectaban con la voluntad del cielo. Sentía que cada nube lo saludaba, y cada estrella lo guiaba. Era como si el universo le mostrara que estaba en el camino correcto. Su corazón latía con ritmo sereno, sincronizado con el viento. El próximo destino estaba claro: debía hallar el casco de invisibilidad, otra pieza crucial. Las alas doradas le habían mostrado que los dones divinos requerían responsabilidad. Ya no había marcha atrás, ni espacio para el temor. Solo podía seguir adelante, con los pies en el aire y el alma firme. El tiempo apremiaba, y Medusa lo esperaba, en la oscuridad del destino. Así, con las alas doradas brillando bajo el sol, Percio surcó el cielo hacia el próximo desafío. Había conquistado el favor de las ninfas, y el mundo parecía inclinarse ante su paso. Cada regalo que recibía lo acercaba al propósito final, pero también le recordaba que cada paso lo exponía más al peligro. Aún así, en su interior, sabía que estaba preparado para lo que viniera. Capítulo 7. El poder del casco de invisibilidad. Tras recibir las alas doradas, Percio se dirigió a otro rincón secreto del mundo antiguo. Volaba sobre mares y montañas, guiado por los susurros del viento y la intuición del destino. Sabía que aún le faltaba un último artefacto antes de enfrentar a Medusa. Esta vez debía encontrar el casco de invisibilidad, un objeto sagrado forjado por los dioses. Solo así podría acercarse al monstruo sin ser visto. El casco pertenecía a Hades, dios del inframundo, y no era fácil de obtener. Atenea había revelado que los guardianes de este objeto eran los mismos que lo custodiaban desde el principio de los tiempos. Percio descendió en un valle, rodeado por rocas negras y bruma densa, un lugar donde el tiempo parecía no avanzar. Allí encontró una caverna, cuya entrada exhalaba un aire frío y antiguo. Sintió un escalofrío, pero avanzó sin dudar. Dentro de la cueva, el silencio era total. Solo se oían las gotas de agua cayendo sobre las piedras húmedas. En lo profundo, Percio encontró a un ser de mirada severa y cuerpo inmóvil. Era uno de los gigantes primordiales, puesto allí como guardián. No hablaba con palabras, sino con pensamientos que se imponían en la mente. Le preguntó a Percio por qué buscaba el casco y qué haría con tal poder. El joven respondió con sinceridad, sin adornos ni mentiras. Explicó que su causa era justa, que no deseaba gloria, sino cumplir una misión peligrosa. El guardián lo observó por largos minutos, antes de moverse lentamente hacia una columna de roca. Allí, oculto en la sombra, estaba el casco de invisibilidad. Era negro como la noche y parecía absorber la luz a su alrededor. El gigante lo extendió hacia él. Sin decir más a Percio, tomó el casco con ambas manos, sintiendo un leve zumbido en el aire. Al ponérselo, el mundo cambió de inmediato. Su cuerpo desapareció de la vista y su presencia se volvió imperceptible. Solo él podía verse a sí mismo, mientras todo a su alrededor seguía igual. Era como estar en un rincón entre realidades, sin ser tocado ni notado. La sensación era extraña, pero poderosa. Volvió a quitarse el casco y lo guardó con cuidado en su bolsa. Sabía que no debía usarlo con ligereza, pues era un arma, tanto como una bendición. La invisibilidad podía ser útil, pero también peligrosa si se dejaba llevar por el orgullo. Percio respiró profundo y agradeció en silencio al guardián, quien asintió con solemnidad. Luego abandonó la caverna sin volver la vista atrás. Ya en el exterior, el mundo parecía más brillante, más nítido. Los 3 regalos divinos ahora estaban en su poder en la espada, el escudo y el casco de Hades. Además, contaba con las alas doradas,
que lo mantenían en movimiento. Sentía que el momento se acercaba y que cada paso lo preparaba para lo inevitable. Medusa aguardaba en su guarida, ajena aún al destino que se tejía a su alrededor. Perseo alzó el vuelo una vez más, surcando los cielos con el casco envuelto y atado a su costado. El peso de su misión era real, pero también lo era su determinación. No había vuelta atrás, ni excusas, ni duda. Solo la firme voluntad de seguir adelante, armado con los dones de los dioses y el valor de su corazón. Ya no era el muchacho que temía las profecías. Ahora era el guerrero que las enfrentaría. Mientras volaba, repasaba cada herramienta que tenía y cómo debía usarlas. El escudo para mirar a Medusa sin que su mirada lo convirtiera en piedra. La espada para vencerla cuando el momento fuera exacto. El casco para moverse entre las sombras sin ser descubierto. Y las alas siempre firmes para escapar si la oscuridad se cerraba sobre él. Era un plan arriesgado, pero cuidadosamente trazado. El silencio del cielo acompañaba su viaje, como si todo el universo contuviera el aliento. Pronto llegaría el momento de la confrontación. En el horizonte, una tierra oscura comenzaba a asomar, donde nadie se atrevía a poner pie. Allí vivía Medusa entre ruinas y maldiciones, esperando el destino que se acercaba con alas doradas. Y Perseo, ya listo, descendía hacia su encuentro con la eternidad. Capítulo 8. A la confrontación con Medusa, Perseo llegó a la tierra oscura, donde habitaban las gorgonas, un lugar apartado del mundo, envuelto en sombras eternas. Allí la vida parecía haberse detenido en árboles petrificados, estatuas de guerreros y animales atrapados en su último gesto. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujir del viento entre las rocas. Sabía que debía tener cuidado. Una sola mirada de Medusa podía convertirlo en piedra. El escudo pulido como espejo sería su única salvación. Atenea le había advertido que no debía mirar directamente a Medusa. Por eso sostenía el escudo frente a él, caminando de espaldas, guiándose por el reflejo. El casco de invisibilidad ya estaba en su cabeza, ocultando su presencia del enemigo. Cada paso era calculado, cada respiración contenida. Las alas doradas lo mantenían apenas sobre el suelo, evitando hacer ruido con sus pies. En el centro de unas ruinas cubiertas de hiedra y ceniza, vio por fin a la criatura dormida. Medusa yacía entre serpientes que se enroscaban suavemente sobre su cabeza. Su rostro, incluso en el reflejo, emanaba un extraño magnetismo, mezcla de belleza y horror. Las otras dos gorgonas no estaban allí, lo que era una ventaja inesperada. Perseo supo que debía actuar rápido antes de que el monstruo despertara. Con la espada en mano, descendió en silencio, sin apartar la vista del reflejo. Su corazón latía con fuerza, como tambor de guerra. Se colocó justo detrás de Medusa, cuya respiración era pesada y profunda. Las serpientes siseaban levemente, como si intuyeran algo. Con un solo movimiento certero, Perseo alzó el arma y la dejó caer. La hoja relució un instante antes de cumplir su destino. La cabeza de Medusa se separó del cuerpo con un corte limpio. De inmediato, un grito espeluznante llenó el aire, mientras una luz oscura brotaba del cuello cercenado. Del cuerpo inerte surgieron criaturas aladas, fruto de la maldición Ampegaso, el caballo blanco, y Chryser, el guerrero de oro. Ambos nacieron del último aliento de Medusa, volando hacia el cielo como símbolos de su fin y su legado. Perseo no se permitió admirar la escena. Tomó rápidamente la cabeza, aún viva, de la gorgona, envolviéndola en un saco especial que llevaba. Sabía que incluso muerta, sus ojos conservaban el poder de convertir en piedra. Debía ocultarla bien para no cometer errores. Todo debía hacerse con precisión, pues cualquier descuido sería fatal. El héroe, aunque victorioso, se mantenía alerta, pero el grito de Medusa había despertado a sus hermanas. Steno y Euríale volaron hasta el lugar, rugiendo de furia y dolor. Perseo
no podía enfrentarlas directamente. Eran inmortales, y su furia era descomunal. Debía escapar. Usó el casco de Hades, y se elevó con las alas doradas, desapareciendo de la vista. Las gorgonas buscaban frenéticas, pero no podían encontrar lo que no podían ver. Mientras volaba, Perseo sentía el peso del logro y la tensión del peligro. Había vencido a un ser temido por generaciones, pero ahora debía salir vivo de ese lugar maldito. El cielo parecía más brillante a medida que se alejaba, como si los dioses celebraran su victoria. Aún así, no había tiempo para descansar. La misión estaba lejos de terminar. El regreso sería igual de desafiante. El héroe se adentró en las nubes, alejándose del dominio de las gorgonas. En su bolsa, la cabeza de Medusa pulsaba con una energía latente. Era una reliquia de poder incalculable. Un arma, una prueba, un símbolo. La batalla había terminado, pero la historia apenas avanzaba hacia su punto más alto. Perseo debía seguir volando, cruzando mares y vientos, hacia el destino que le aguardaba. Había ganado algo más que un trofeo. Había demostrado que la inteligencia, la templanza y la ayuda divina podían vencer incluso al horror más temido. Y con ese pensamiento firme en su mente, Perseo continuó su viaje. El héroe, invisible a los ojos del mundo, se convertía lentamente en leyenda. Y en el cielo nocturno, los dioses observaban con orgullo lo que habían forjado. Capítulo 9. A la huida. Con la cabeza de Medusa. Perseo volaba velozmente sobre mares y montañas, con el casco de invisibilidad ocultando su presencia. La cabeza de Medusa, envuelta cuidadosamente, reposaba en su bolsa, emitiendo un leve resplandor siniestro. Cada vez que miraba el contorno de esa reliquia mortal, recordaba el riesgo de su misión. A pesar de haber vencido, la tensión aún pesaba sobre sus hombros. Debía regresar a salvo, pues su viaje aún no había terminado. Las gorgonas, Steno y Euríale, continuaban su frenética búsqueda en el santuario maldito. Gritaban el nombre de su hermana caída, volando como sombras sobre la tierra petrificada. Perseo, aunque invisible, sabía que cualquier sonido podía delatarlo. Por eso se deslizaba con cuidado entre las nubes, evitando corrientes de aire que lo hicieran descender. Su corazón latía como un tambor en medio del silencio. Los cielos se tornaron oscuros, mientras tormentas surgían en su camino. Rayos cruzaban el firmamento como lanzas divinas, obligándolo a cambiar de ruta. No podía arriesgarse a ser alcanzado, no con un objeto tan peligroso en su poder. El casco lo mantenía oculto, pero no lo protegía del poder de los elementos. Perseo volaba en zigzag, buscando refugio en los huecos de las montañas. Finalmente halló una cueva en la ladera de un monte. Allí descansó, respirando profundo y permitiendo que sus músculos se relajaran. Colocó la bolsa con la cabeza en un rincón, alejándola de su vista directa. Afuera, el sonido de la tormenta era ensordecedor, pero adentro reinaba una calma tensa. Perseo sabía que el peligro no había terminado. Debía mantenerse alerta incluso en el descanso. Mientras la tormenta rugía, pensó en su madre, Dánae, y en el motivo de todo su viaje. No era solo una misión de gloria, sino de justicia y amor. Polydectes, el rey cruel, debía rendir cuentas por su abuso de poder. Con la cabeza de Medusa, Perseo tenía el medio para proteger a quienes amaba, pero también comprendía la responsabilidad que implicaba ese poder. No era una herramienta para la vanidad. Cuando la tormenta cedió, Perseo reanudó su vuelo. Los cielos estaban despejados, pero la noche era profunda. Las estrellas lo guiaban como faroles divinos en la inmensidad. A lo lejos se empezaba a divisar nuevas tierras, costas extrañas y desconocidas. No sabía aún qué le esperaba, pero su espíritu seguía firme. La aventura, pensó, aún tenía muchas páginas por escribir. Durante su trayecto se encontró con aves gigantes que surcaban los vientos con fiereza. Una de ellas, confundida por su invisibilidad, casi lo embiste. Tuvo que hacer un giro brusco, soltando por un momento
el equilibrio. El saco con la cabeza se sacudió, pero no se abrió. Fue un recordatorio más del peligro latente que llevaba consigo. El menor error podía ser mortal. Finalmente, cuando la luna estaba en su punto más alto, Perseo divisó una isla solitaria en medio del mar. Decidió detenerse brevemente para orientarse y observar el cielo estrellado. Allí, sobre una roca, pensó en cómo su vida había cambiado. De un joven, encerrado en una torre, a un héroe que desafiaba monstruos y dioses. El viaje lo había transformado profundamente. Al amanecer, retomó el rumbo con renovada fuerza. El sol iluminaba el camino, dándole esperanza tras la oscuridad vivida. En el horizonte, nuevas tierras y desafíos aguardaban. Perseo volaba no solo con un objeto de poder, sino con el aprendizaje ganado a través del coraje y la fe. Con la cabeza de Medusa, como prueba de su victoria, y el corazón lleno de propósito, Perseo volaba hacia el destino que lo llamaba. Las olas rompían abajo, el viento lo impulsaba, y los dioses observaban. Era un héroe en movimiento, llevando consigo una arma, una historia y una promesa. La huida no era solo escape, era parte del camino hacia la leyenda. Capítulo 10. El rescate de Andrómeda. Mientras Perseo sobrevolaba la costa de Etiopía, algo en el horizonte llamó su atención. A lo lejos, junto a un acantilado bañado por las olas, una figura solitaria brillaba al sol. Al acercarse, su corazón se estremeció al ver a una joven encadenada a una roca. Sus brazos elevados y su mirada perdida en el mar hablaban de desesperación. No era una visión cualquiera, sino un grito silencioso de auxilio. La joven era Andrómeda, hija de la reina Casiopea y el rey Cefeo, su madre. Arrogante, había proclamado que era más bella que las Nereidas. En castigo, Poseidón había enviado un monstruo marino a devastar la región. Los oráculos dijeron que solo un sacrificio calmaría la furia del dios. Así, Andrómeda fue ofrecida como víctima, atada a la roca como si su vida no tuviera valor. Perseo descendió sin perder tiempo, aún invisible gracias al casco mágico. Al llegar a tierra, retiró el casco y se presentó ante la joven. Andrómeda, sorprendida por su presencia, apenas pudo responder. Entre lágrimas le explicó su condena y el monstruo que pronto surgiría del mar. Perseo, conmovido por su belleza y su valentía, le prometió ayuda. El rugido de las olas anunció la llegada de la bestia marina. Desde las profundidades, emergió una criatura colosal, con escamas negras y ojos de fuego. Avanzaba con fuerza, levantando espuma y destruyendo todo a su paso. Los habitantes del reino observaban desde la distancia, temiendo el final de su princesa. Pero no sabían que un héroe había llegado. Perseo subió a una roca cercana y se preparó para la batalla. Desenvainó su espada y sujetó con firmeza la bolsa que contenía la cabeza de Medusa. Sabía que debía elegir el momento exacto para usarla. Mientras la criatura se acercaba, el héroe planeaba su estrategia. Con velocidad y decisión, Perseo voló alrededor de la bestia, provocándola y alejándola de Andrómeda. El monstruo intentaba alcanzarlo con sus fauces, pero no lograba atraparlo. Usando las alas doradas, el héroe se movía como un rayo por el cielo. Finalmente, en un instante preciso, sacó la cabeza de Medusa. La criatura, al mirarla, quedó petrificada. El rugido final del monstruo se congeló en el aire. Su cuerpo se convirtió en piedra, cayendo al mar como una montaña muerta. Las olas se calmaron, y el silencio reinó por un instante. Perseo guardó la cabeza nuevamente, sabiendo que aún no era tiempo de regresar. Voló hacia Andrómeda, y con su espada rompió las cadenas que la apresaban. La princesa cayó en sus brazos, débil, pero viva. Sus ojos se llenaron de gratitud y admiración por el valiente desconocido. Juntos caminaron hacia la costa, donde el pueblo los recibió con asombro y alegría. El rey Cefeo agradeció a Perseo con humildad,
ofreciendo su hospitalidad y respeto. Pero el mayor regalo fue la mirada de Andrómeda, que hablaba sin palabras. Esa noche, bajo las estrellas, Perseo y Andrómeda conversaron junto al fuego. Él le contó sus aventuras y ella compartió sus sueños y miedos. Había nacido entre ellos un lazo que no necesitaba explicaciones. El héroe había salvado una vida, pero también había encontrado una conexión profunda. En medio del peligro, había surgido el amor. Así terminaba una parte de la historia y comenzaba otra. Perseo no solo era un guerrero, sino también un protector de la inocencia. Andrómeda ya no era una víctima, sino una aliada en su viaje. Juntos mirarían hacia el futuro, sabiendo que el destino los había unido por razones mayores. El mar estaba en calma, y el corazón del héroe también. Capítulo 11. La batalla con el monstruo marino. La paz, que siguió al rescate de Andrómeda, fue breve. Aunque la princesa había sido liberada, el monstruo marino aún rondaba las costas. Perseo sabía que su victoria no estaría completa sin derrotar a la criatura. Definitivamente, la amenaza no solo era física, sino también simbólica. Era el miedo que aún dominaba al pueblo. Era momento de enfrentarse al horror cara a cara. Esa mañana, el cielo se nubló y el viento se alzó como presagio de batalla. Desde las colinas, los habitantes observaban el mar, temiendo la próxima aparición del monstruo. Perseo se preparaba en silencio, ajustando sus sandalias aladas y la bolsa con la cabeza de Medusa. Su rostro reflejaba calma, pero su espíritu ardía con determinación. El héroe no buscaba gloria, sino justicia. Andrómeda quiso acompañarlo, pero él le pidió que se refugiara. «Tu seguridad es mi fuerza», le dijo acariciando su mano con ternura. Desde lo alto de un peñasco, el héroe alzó la mirada hacia el horizonte. Las olas rompían con furia y una figura oscura emergía de entre la espuma. El monstruo regresaba, más temible que antes, atraído por el olor de su presa. Con un rugido aterrador, la criatura avanzó entre las aguas, sacudiendo su cuerpo gigante. Su piel parecía hierro cubierto de algas, y su aliento quemaba el aire como vapor. Tenía tentáculos que golpeaban como látigos y dientes capaces de triturar rocas. Perseo no esperó su llegada completa. Se lanzó al cielo como un rayo, girando a su alrededor. Volaba con precisión, esquivando los ataques y observando sus movimientos. El monstruo intentó derribarlo con un coletazo, pero el héroe lo evitó por poco. Perseo atacó con su espada, cortando un tentáculo. Un chillido ensordecedor estremeció los cielos. La bestia se retorció de dolor, pero no se detuvo. Su furia destruyó parte de la costa con un solo golpe. La batalla continuó durante horas entre cielo y mar. Perseo buscaba el punto débil de la criatura, sabiendo que un error le costaría la vida. Entonces recordó la cabeza de Medusa, su arma más poderosa. Planeó su maniobra final con mente fría. Voló alto, esperando el momento exacto, y luego descendió veloz, como un trueno. Frente a la bestia sacó la cabeza de Medusa y la sostuvo con firmeza. El monstruo, curioso y furioso, la miró directamente. En un instante, su cuerpo comenzó a endurecerse. Sus movimientos se hicieron lentos. Un rugido ahogado marcó el final de su vida. Ante la mirada de todos, la criatura se convirtió en piedra y cayó al mar. El agua se alzó en una ola gigantesca, pero pronto se calmó. La silueta del monstruo petrificado se hundió lentamente hasta desaparecer. El silencio reinó por unos segundos antes de estallar en vítores y lágrimas de alivio. El pueblo de Etiopía celebró a su nuevo salvador. Perseo, aún con el casco en mano, descendió suavemente junto a Andrómeda. Ella corrió hacia él y lo abrazó sin palabras, con el corazón lleno de gratitud. El rey y la reina se arrodillaron ante el héroe, ofreciéndole su reino si lo deseaba. Pero Perseo solo miró a Andrómeda. La batalla había terminado no solo contra el monstruo, sino también contra el dolor, la injusticia y el miedo. La luz
había vencido a la oscuridad. Capítulo 12. En el regreso, triunfante. Con Andrómeda a su lado y la cabeza de Medusa protegida en su bolsa mágica, Perseo emprendió el viaje de regreso. Atravesaron tierras lejanas y mares brillantes, siendo recibidos con asombro y admiración. La fama del héroe viajaba más rápido que ellos, como un viento sagrado. A cada paso, la gente murmuraba su nombre con respeto. Era un retorno marcado por gloria y esperanza. Durante el camino, Perseo compartió historias con Andrómeda sobre su infancia, su madre Dánae y la traición de Polidectes. La princesa lo escuchaba con atención, admirando su corazón tanto como su valor. Aunque el viaje era largo, la compañía mutua lo hacía ligero. No solo regresaba como guerrero, sino como un hombre transformado. La experiencia lo había madurado profundamente. Las estrellas los guiaban de noche, y el sol los bendecía de día. Pasaron por montañas nevadas y valles cubiertos de flores. Los pueblos por donde cruzaban ofrecían alimentos y posadas, sin pedir nada a cambio. Perseo, siempre humilde, agradecía con palabras gentiles y una sonrisa serena. No buscaba recompensas, solo cumplir su promesa y volver al hogar. En una aldea, un anciano le entregó un manto bordado con hilos dorados. Para el que venció a la oscuridad sin perder la luz en su mirada, dijo. Perseo aceptó el regalo, pero lo envolvió con cuidado, para dárselo luego a su madre. Cada gesto de gratitud tocaba su alma, pero su pensamiento seguía enfocado en Dánae. Anhelaba abrazarla y contarle todo. Mientras se acercaban a Sérifos, su corazón latía con fuerza. Recordaba el rostro de Polídex, sus amenazas y el miedo en los ojos de su madre. Pero ahora era distinto. No volvía como un niño indefenso, sino como un héroe, con el poder de los dioses. Las aguas que rodeaban la isla parecían más tranquilas, como si presintieran la justicia por venir. El destino lo esperaba allí. La isla apareció finalmente en el horizonte, bañada por la luz del atardecer. Perseo descendió lentamente con Andrómeda tomada de su brazo. Caminó por calles que una vez conoció, ahora llenas de mirada sorprendida. Los habitantes de Sérifos lo reconocieron al instante y se apartaron, abriendo paso al hijo de Dánae. La isla entera parecía contener la respiración. Frente al palacio del rey, Perseo se detuvo un momento. Observó las murallas, los guardias, las puertas que antes se le cerraban. Ahora, nada lo detenía. Con pasos firmes entró sin anunciarse, decidido a enfrentar al tirano. Los sirvientes se ocultaban, sabiendo que algo grande estaba por suceder. El aire dentro del palacio era denso, tenso, cargado de historia. Polidectes estaba allí celebrando, con nobles y soldados. Reía con arrogancia, sin imaginar lo que venía. Al ver a Perseo, palideció. ¿Has vuelto?, murmuró con burla débil. He cumplido mi promesa, respondió el héroe con voz firme como el acero. Todos enmudecieron, mientras Perseo abría la bolsa lentamente. Era el final de un largo ciclo. Sin mostrar odio, Perseo sacó la cabeza de Medusa y la alzó. Uno por uno, los cómplices del tirano quedaron petrificados. El salón quedó en silencio eterno, con estatuas en lugar de enemigos. La justicia había llegado no con gritos, sino con firmeza divina. Andrómeda lo miró con asombro, comprendiendo la profundidad de su fuerza. Fuera del palacio, la noticia se esparció como fuego. La tiranía había terminado y la isla renacía bajo un nuevo amanecer. Perseo no reclamó trono ni riquezas, solo buscó a su madre. La gloria del regreso no era la venganza, sino el reencuentro. El héroe había cumplido su camino con honor, y lo mejor aún estaba por venir. Capítulo 13. El castigo a Polidectes. Después de la petrificación de sus seguidores, Polídex se quedó paralizado, incapaz de moverse o pronunciar palabra. La ira de Perseo no era por venganza, sino justicia divina. Sabía que el tirano merecía ser detenido para siempre. El silencio del palacio era profundo, como si la misma tierra guardara respeto. El poder de la cabeza de Medusa había cumplido su función con solemnidad. El pueblo de Sérifos
comenzó a salir de sus casas, mirando con asombro el cambio repentino. La tiranía de Polidectes había terminado en un instante. Los rostros reflejaban alivio y esperanza renovada. Perseo, con humildad, anunció que no deseaba ser rey ni tomar el poder. Solo quería libertad para su madre y para todos. Su palabra era tan firme como su espada. Danae fue liberada de su cautiverio y abrazó a Perseo con lágrimas de emoción. La tristeza se transformó en alegría infinita. La profecía que los había marcado parecía cumplirse de la mejor manera posible. La isla de Sérifos empezaba a respirar un aire nuevo, libre del miedo y la opresión. Madre e hijo se prometieron nunca olvidar esta lección de coraje. Perseo convocó a los habitantes para explicar la verdad sobre Polidectes y sus planes. Habló con voz clara, sincera y poderosa. La gente escuchaba atenta, entendiendo la profundidad del sacrificio y la lucha. El héroe no solo había vencido monstruos, sino también la corrupción humana. Su ejemplo quedaría grabado en la memoria colectiva. El castigo a Polidectes era también una advertencia para aquellos que abusan del poder. La justicia no siempre se impone con violencia, sino con sabiduría y determinación. El héroe recordó que la verdadera fuerza reside en proteger a los inocentes y defender la verdad. Sérifos empezaba una nueva era. Gracias a esa victoria, silenciosa y definitiva, la noticia del fin de la tiranía llegó a otras islas y ciudades cercanas. Perseo fue reconocido como un defensor del bien, un guardián de la justicia. Su nombre se convirtió en símbolo de esperanza y valentía. El rey que intentó oprimir quedó inmortalizado como un ejemplo de lo que no debe hacerse. La historia se escribía con lecciones profundas para las generaciones futuras. Aunque libre, Perseo no olvidó que su destino aún no estaba completo. Había cumplido una etapa importante, pero el viaje seguía. El héroe sentía en su interior el llamado de nuevas aventuras y desafíos. Su misión era proteger, aprender y crecer. La historia de su vida estaba llena de luz y sombras que lo moldeaban cada día. El castigo a Polidectes cerró un capítulo oscuro, pero abrió una puerta hacia la esperanza y el futuro. La justicia había triunfado, pero también la humildad y el amor. Perseo enseñó que el poder debe usarse para proteger, no para oprimir. La libertad recobrada era un tesoro preciado que todos debían cuidar. Así la isla y sus gentes comenzaron a sanar. Finalmente, Perseo preparó su partida hacia nuevas tierras, con Andrómeda a su lado. Sabía que la vida le ofrecería más retos, pero también más victoria. La historia del héroe se extendía más allá de Sérifos, tocando corazones en todos los rincones. Su leyenda continuaba inspirando a los que sueñan con ser valientes y justos. El viaje apenas comenzaba. Capítulo 14. El reencuentro con Danae. Después de tantas aventuras y desafíos, Perseo regresó a Sérifos con el corazón lleno de esperanza. La noticia de su llegada se extendió rápidamente por la isla, despertando gran expectación. Danae, su madre, esperaba ansiosa el momento de volver a ver a su hijo amado. La espera había sido larga y dolorosa, pero el reencuentro prometía sanar viejas heridas. El aire estaba cargado de emoción y sentimientos encontrados. Cuando Perseo y Danae finalmente se encontraron, las lágrimas brotaron sin control. El abrazo fue fuerte y cálido, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Madre e hijo se miraron con amor y admiración, reconociendo el valor que ambos demostraron. La tristeza dio paso a una alegría profunda que iluminó sus rostros. Era el cierre de un ciclo lleno de pruebas y luchas compartidas. Danae escuchó con atención las historias de Perseo, sus batallas y los dones recibidos de los dioses. Cada relato alimentaba su orgullo y fortalecía su espíritu. Ella supo entonces que su hijo no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en un verdadero héroe. La profecía que los marcó desde su nacimiento comenzaba a cumplirse con brillantez. El vínculo entre ambos se renovó con fuerza y esperanza. Perseo, por su parte, agradeció la paciencia
y el amor incondicional de su madre. Reconoció que sin su protección y fe, nada habría sido posible. La vulnerabilidad y la fortaleza coexistían en ese momento único y sagrado. Ambos entendieron que la familia es el pilar fundamental para enfrentar cualquier destino. El pasado se transformó en enseñanza y el futuro en promesa. En los días que siguieron, madre e hijo compartieron planes y sueños para reconstruir la vida en Sérifos. Querían devolver la paz y la justicia a su gente con humildad y dedicación. Persio asumió la responsabilidad de proteger su hogar y honrar la memoria de los que sufrieron. Danae se convirtió en su consejera y apoyo constante, juntos formando un equipo invencible. El tiempo parecía detenerse en ese pequeño refugio. La isla comenzó a cambiar lentamente, reflejando la transformación interior de sus habitantes. Los temores y las sombras se alejaban gracias al ejemplo del héroe y el amor de su madre. Persio fomentaba la unidad y el respeto entre su pueblo, construyendo un futuro mejor. Danae se encargó de cuidar a los más vulnerables, mostrando compasión y fortaleza. La isla renacía con cada gesto de bondad y justicia. La relación entre Persio y Danae se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones futuras. Su historia fue contada en canciones, poemas y relatos alrededor del fuego. El poder del amor maternal y la valentía del héroe se entrelazaban en cada palabra. Ambos demostraron que los lazos familiares pueden superar cualquier obstáculo. Su ejemplo permaneció vivo en el corazón de Sérifos. Aunque la paz parecía restaurada, Persio sabía que su misión aún no había terminado. El mundo estaba lleno de peligros y misterios que esperaba descubrir. Sin embargo, el reencuentro con su madre le dio fuerzas para continuar. Su espíritu se renovó con la certeza de que no estaba solo en sus luchas. La historia de Persio seguía escribiéndose con cada paso que daba. En ese abrazo que cerró el ciclo, madre e hijo encontraron su verdadera fuerza. La unión de sus destinos se convirtió en símbolo de esperanza y coraje. La historia de Persio es la historia de todos los que enfrentan el miedo con determinación. Su regreso a casa fue solo el inicio de una vida llena de aventuras y enseñanza. Así la leyenda continuó creciendo, iluminando el camino de los valientes. Capítulo 15. La fundación de Mecenas. Después de regresar a Sérifos y consolidar su poder, Persio decidió expandir su legado hacia nuevas tierras. La fundación de Micenes sería el inicio de un reino próspero y respetado en la antigua Grecia. Persio buscó un lugar estratégico rodeado de montañas y cerca del mar, ideal para el comercio y la defensa. La elección del sitio reflejaba su sabiduría y visión de futuro. Con paciencia, comenzó a construir la ciudad que cambiaría la historia. Micenos pronto se convirtió en un centro de poder, con murallas imponentes que protegían a su gente. Las construcciones fueron diseñadas con gran destreza, demostrando la influencia de los dioses en la obra humana. Persio gobernó con justicia y valentía, ganándose el respeto de sus súbditos y aliados. La ciudad atrajo a comerciantes, guerreros y artistas que enriquecieron su cultura. La prosperidad floreció bajo su liderazgo firme y benevolente. Se dice que Persio estableció leyes inspiradas en la equidad y el valor, sentando las bases para una sociedad organizada. Promovió la educación y el respeto por las tradiciones, equilibrando innovación y respeto por los ancestros. Su reinado fue un ejemplo de cómo el poder debe usarse para el bien común. Micenas se convirtió en símbolo de orden y fortaleza, un faro para quienes buscaban esperanza. La historia de Persio en la ciudad se transmitió de generación en generación. Durante su gobierno, Persio fortaleció alianzas con otras ciudades-estado, consolidando la unidad griega. La diplomacia y la fuerza caminaron de la mano, garantizando la paz y la seguridad. Los festivales y ceremonias religiosas unieron a la población, honrando a los dioses y recordando la valentía de su héroe fundador. Micenes no solo era una fortaleza física, sino también un centro espiritual
y cultural. La ciudad reflejaba el equilibrio entre lo humano y lo divino. El héroe también promovió la construcción de templos dedicados a Atenea y Zeus, símbolos de protección y justicia. Estos santuarios inspiraban respeto y veneración, recordando a todos la importancia del equilibrio moral. Perseo buscó en los dioses la guía para su pueblo y en la virtud la fuerza para gobernar. La ciudad creció en prestigio y poder, superando desafíos y fortaleciendo su identidad. Así, Micenas se convirtió en un legado vivo de la valentía y sabiduría. Persio enfrentó retos internos como rivalidades y conspiraciones, pero supo resolverlos con justicia y firmeza. Su experiencia como héroe le permitió manejar conflictos con equilibrio y visión. La unidad de Micenas fue preservada gracias a su liderazgo y capacidad para inspirar confianza. La gente admiraba a su rey, que no solo era guerrero, sino también protector y guía. La ciudad prosperó en un ambiente de respeto y orden. Además de su papel político, Persio fomentó las artes y la cultura, enriqueciendo la vida de Micenas. Poetas, músicos y artesanos encontraron en la ciudad un espacio para su creatividad. La belleza y el conocimiento florecieron, atrayendo a visitantes de tierras lejanas. La influencia de Persio trascendió la guerra, mostrando un lado humano y visionario. Micenas se convirtió en un símbolo de civilización y progreso. La fundación de Micenas también estuvo marcada por leyendas y mitos que rodeaban la figura de Persio. Se contaba que su presencia protegía a la ciudad de cualquier amenaza sobrenatural. La gente creía que los dones divinos que recibió eran un amuleto para la prosperidad. Estas historias fortalecían el sentido de identidad y pertenencia. Persio no solo fue un rey, sino una figura casi divina para su pueblo. Finalmente, el legado de Persio en Micenas se consolidó como un modelo para futuros gobernantes. Su combinación de valentía, justicia y sabiduría creó una ciudad que resistió la prueba del tiempo. La historia recuerda a Micenas como un faro de esperanza y fortaleza en la antigüedad. Persio, su fundador, es honrado como un héroe cuya visión transformó el mundo. La fundación de Micenas es un capítulo crucial en la épica de este gran mito. Capítulo 16. El Consejo de los Dioses. En el Olimpo, los dioses observaban con atención el destino de Persio, el héroe que había superado grandes desafíos. Atenea, protectora de los mortales, defendía su valor y sabiduría ante los demás olímpicos. Hermes, mensajero divino, relataba las hazañas y el coraje del joven guerrero. El consejo se reunió para deliberar sobre su futuro y el papel que debía ocupar en el mundo mortal y celestial. El destino de Persio estaba en manos de seres poderosos y eternos. Zeus, padre de dioses y hombres, mostró respeto por la valentía de Perseo, aunque advertía sobre las responsabilidades que conllevaba su poder. Hades y Poseidón observaron con cautela, conscientes del equilibrio que debía mantenerse entre el mundo visible y el inframundo. Los dioses discutían si el héroe merecía un lugar especial en el Olimpo o si debía seguir su vida en la tierra. La decisión era trascendental para la mitología griega y para la memoria humana. Atenea defendió que Persio, por sus actos, merecía honor y protección divina durante su vida y más allá. Ella propuso que se le otorgara un símbolo eterno que recordara su valentía y sabiduría. Hermes sugirió que Persio debería ser un puente entre los mortales y los dioses, ejemplo de coraje y justicia. La unanimidad no fue inmediata, pero el respeto hacia el héroe pesó mucho en la balanza. Cada dios aportó su visión sobre el impacto de Persio en el mundo. Finalmente, el consejo acordó otorgarle a Persio una inmortalidad simbólica, un lugar en el firmamento donde su historia se conservaría para siempre. La constelación de Persio sería su morada eterna, recordando a todos la lucha contra el mal
y la superación de los límites humanos. Los dioses vieron en esta decisión una forma de inspirar a las generaciones futuras. Perseo no solo sería un héroe terrenal, sino un faro celestial que guía con luz y esperanza. El consejo también estableció que Perseo tendría la bendición de Atenea para proteger a sus descendientes y a su ciudad, Micenas. Esta protección divina garantizaría que su legado perdurara más allá de su tiempo. Además, se le permitiría regresar a la tierra en momentos cruciales para apoyar a su pueblo. La intervención de los dioses aseguraba un equilibrio entre el poder humano y la voluntad divina. Perseo se convirtió en un símbolo vivo de ese acuerdo sagrado. Hermes entregó a Atenea un espejo brillante, que simbolizaba la verdad y la justicia, para que Perseo siempre recordara la importancia del ingenio. Atenea, a su vez, ofreció su escudo reflectante para proteger a quien mereciera su ayuda. Estos objetos no solo eran regalos, sino herramientas para mantener la justicia y el equilibrio. El consejo reconoció que Perseo había personificado estos valores en cada paso de su aventura. Su misión trascendía la simple batalla física. Los dioses hablaron también de las futuras generaciones, de cómo las leyendas como la de Perseo formarían parte de la educación y cultura griega. La mitología, dijeron, es un puente entre lo humano y lo divino, una manera de aprender a vivir con honor y coraje. Perseo sería la inspiración para aquellos que enfrentan desafíos, recordando que el ingenio puede vencer al poder bruto. Su historia serviría para que el valor y la justicia prevalecieran en la memoria colectiva. El consejo terminó con una oración y bendición, sellando el destino de Perseo con solemnidad y esperanza. Cada dios aportó su energía para fortalecer su leyenda y asegurar su presencia eterna. La noche en que el héroe fue elevado a las estrellas, el cielo brilló con una nueva constelación. Perseo ya no solo habitaba la tierra, sino también el cosmos, uniendo ambos mundos en un acto de justicia y amor divino. Así su viaje se convirtió en leyenda inmortal. Este capítulo del Consejo de los Dioses nos recuerda que el destino está moldeado tanto por nuestras acciones como por fuerzas mayores. Perseo fue premiado no solo por su fuerza, sino por su corazón y su sabiduría. Su historia nos enseña que la unión entre lo mortal y lo divino puede crear maravillas. La mitología es un reflejo de nuestro anhelo por trascender y dejar una huella en el universo. Perseo, en su esencia, representa esa búsqueda eterna. Capítulo 17. La muerte y el ascenso a la inmortalidad. Después de una vida llena de hazañas y desafíos, Perseo llegó al final de su camino mortal con honor y serenidad. Su legado no solo estaba en las victorias que logró, sino en la inspiración que dejó para generaciones futuras. Los dioses, fieles a su promesa, prepararon su ascenso hacia un destino eterno en el cielo nocturno. Perseo no moriría como un héroe común, sino que se convertiría en un símbolo celestial de valentía. Su paso de la vida terrenal a la inmortalidad marcó un momento sagrado para el mito. El momento de la muerte fue acompañado por señales divinas que anunciaron su transición. Una luz brillante envolvió su cuerpo y un coro de voces celestiales cantó en honor al guerrero. Atenea y Hermes estuvieron presentes para guiar su alma hacia la eternidad, asegurando que su espíritu se mantuviera puro y fuerte. Perseo ascendió con dignidad, dejando atrás el sufrimiento y las pruebas de su existencia humana. Su historia alcanzaba así un nuevo nivel, más allá de la vida. En el firmamento se formó la constelación que lleva su nombre, una imagen brillante que ha iluminado las noches desde entonces. Esta constelación no solo representa a Perseo, sino que también simboliza la lucha eterna entre el bien y el mal. Cada estrella brilla como un recordatorio de su valentía y determinación, ofreciendo esperanza a quienes miran hacia el cielo. La inmortalidad de Perseo se selló en este acto divino, convirtiéndolo en un faro para los mortales. Su esencia se fusionó con el cosmos. Los mortales, al ver la constelación,
contaban su historia a sus hijos y nietos, perpetuando la leyenda del héroe que venció a la muerte a través del honor. Perseo se convirtió en un modelo para quienes enfrentan adversidades, enseñando que la muerte no es un final, sino una transformación. Su ascenso inspiró relatos y canciones, y su imagen fue representada en templos y esculturas. El héroe seguía vivo en la cultura y el corazón del pueblo griego. Su inmortalidad era también un legado cultural. Sin embargo, el ascenso de Perseo no significó olvido de sus responsabilidades terrenales. Atenea le otorgó la capacidad de proteger a su ciudad y a sus descendientes desde las alturas celestiales. Esta protección divina garantizaba la continuidad de su obra y la justicia en Mecenas. Perseo permanecía vigilante, un guardián invisible que inspiraba coraje y rectitud. Su muerte fue, en realidad, un nuevo comienzo, con un propósito aún mayor. La inmortalidad fortaleció su vínculo con la humanidad. A pesar de su naturaleza divina ahora, Perseo conservó su humildad y sabiduría adquiridas en la tierra. Sabía que su fuerza provenía no solo de los dones divinos, sino también de su ingenio y corazón valiente. Este equilibrio lo convirtió en un héroe completo, un ejemplo de cómo lo humano y lo divino pueden coexistir. La leyenda enseña que la verdadera inmortalidad se alcanza al vivir con honor y valentía. Perseo personificó esta enseñanza a lo largo de su existencia. Su historia es una guía eterna. Los dioses celebraron su ascenso con una gran ceremonia en el Olimpo, reconociendo su valor y sacrificio. Zeus, Atenea, Hermes y otros olímpicos le rindieron homenaje, confirmando su lugar entre las estrellas. Este acto simbolizó la unión entre el mundo divino y el humano, mostrando que los héroes pueden alcanzar la gloria eterna. Perseo fue inmortalizado no solo en cuerpo celestial, sino en espíritu y en las leyendas contadas por los mortales. Su muerte fue un triunfo final. En las noches despejadas, la gente miraba hacia la constelación de Perseo, buscando fortaleza en tiempos difíciles. Su imagen recordaba que el coraje puede trascender la vida y que las acciones justas permanecen por siempre. El héroe se convirtió en una inspiración universal. Más allá de su época y cultura, la historia de su muerte y ascenso sigue siendo un símbolo de esperanza y de lucha contra la oscuridad. Perseo es un faro en el cielo para todos los que buscan valor. La inmortalidad de Perseo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado y cómo queremos ser recordados. Más allá de la fama o la fuerza, lo importante es el impacto que dejamos en otros. Perseo mostró que la valentía, el ingenio y la justicia son valores que perduran. Su historia nos anima a enfrentar nuestros miedos con corazón y a buscar siempre la verdad. Así como Perseo, podemos aspirar a la inmortalidad de las acciones y el espíritu. Finalmente, el ascenso de Perseo cierra un ciclo y abre un espacio para nuevas leyendas. Su muerte no fue un adiós, sino una invitación a continuar el camino con valentía. En el cielo su luz nos guía, y en la tierra su ejemplo vive en cada acto de coraje. Perseo es la prueba de que el héroe verdadero nunca muere, porque vive en el recuerdo y en el alma de quienes creen en la justicia. Su ascenso a la inmortalidad es el premio al héroe eterno. Epílogo en símbolo, lecciones, reflexiones y curiosidades. Al cerrar los ojos, dejamos que su espíritu protector nos guíe en la noche. Así el mito se convierte en un abrazo cálido que acompaña hasta el amanecer. Perseo es más que un héroe. Es un símbolo eterno que representa la lucha contra la oscuridad y el triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta. Su escudo reflectante simboliza la prudencia, mientras que la cabeza de Medusa representa el poder de transformar el peligro en defensa. Su figura encarna la esperanza de que la luz puede vencer, y la constelación que lleva su nombre lo convierte en un faro celestial. La historia de Perseo nos deja lecciones valiosas para la vida cotidiana, a la importancia de combinar coraje e inteligencia, de buscar soluciones creativas
de aceptar ayuda y de prepararse ante los desafíos. Nos enseña a enfrentar nuestros miedos internos, a actuar con integridad y a ser resilientes ante la adversidad. Al reflexionar sobre su viaje, nos conectamos con nuestra propia fuerza interior. La historia de Percio se convierte en un espejo que refleja nuestra capacidad de superar monstruos invisibles. Sus hazañas inspiran sueños de libertad y superación, recordándonos que la luz siempre emerge tras la oscuridad. El mito está lleno de curiosidades fascinantes. La cabeza de Medusa, por ejemplo, fue colocada en el escudo de Atenea, cambiando su significado de arma a símbolo de protección. Las greas, con su único ojo, representan la sabiduría limitada que debe ser buscada con astucia. El casco de invisibilidad, un regalo de Hades, subraya que la precaución es un valor heroico. Además, la constelación de Percio fusiona mitología y astronomía. El monstruo marino enviado por Poseidón simboliza las consecuencias del orgullo, y el nombre de Percio, el que destruye, refleja su destino como vencedor. Su influencia en la cultura popular, desde pinturas hasta películas, demuestra su relevancia eterna. Un puente entre el pasado y el presente. Si este viaje por la mitología te ha traído calma e inspiración, te invitamos a suscribirte y a compartir esta historia con quienes necesiten recordar que todos podemos ser héroes en nuestra propia vida. Acompáñanos en futuras travesías por los mitos que siguen vivos en nuestra cultura.